Las ficciones, las historias no del todo reales que nos contamos unos a otros, a veces pueden ayudarnos a entender mejor la realidad, a verla con ojos más atentos, diferentes. En un noticiero podemos enterarnos que hay 10.000 personas muertas, que tal vez cientos de niños fueron asesinados por un Estado, sin que eso nos mueva nada por dentro. Y sin embargo, cosas como una película nos puede ayudar a entender lo aterrador, lo extremadamente grave que es que cada una de esas vidas se apague. Hoy vamos a hablar de cine que nos ayuda a entender qué sucede en Palestina. Recuerden, estamos en 2023. Al ver las películas van a notar que, incluso las que son hechas en Israel, hablan sobre la tragedia del pueblo palestino. Y es que si hay algo que puede hacer el cine, es ayudarnos a transformar la mirada sobre la realidad. Y el cine realmente bueno, como el que vamos a recomendar, nos sensibiliza, nos hace más humanos. A ver, aunque cada película de esta lista vale la pena por sí misma, la idea de este video es resaltar los aspectos particulares de cada película que nos van a ayudar a entender este largo conflicto. Por ejemplo, Farja, 2021. La película Jordana Farja de 2021 nos muestra la historia de una inteligente joven palestina en 1948. La peli va más o menos así. Farja, cansada de la vida en su pueblo natal, insiste en ir a la ciudad a estudiar algo diferente a memorizar el Corán y, aunque consigue el permiso, pocos días antes termina encerrada en una alacena esperando a su padre. ¿Por qué? Porque en 1948 las fuerzas sionistas empiezan a expulsar a los palestinos de sus tierras, en lo que se conoce como la Gran Tragedia, o Nakba en árabe. La película sigue, y después del panorama general de la vida en el pueblo de Farja, la mayor parte de la película se desarrolla en la alacena donde Farja está encerrada y nosotros con ella, esperando y llamando a su padre que no llega, y terminamos enterándonos del mundo exterior a través del sonido y de pequeñas rendijas de luz en un claroscuro maravilloso. A través de esas pequeñas rendijas vemos cómo los israelíes expulsan a toda la gente del pueblo de Farja y acaban asesinando a quienes intentan quedarse. No les cuento más porque la película es súper dramática y tiene escenas que le parten a uno el alma. Lo que sí les puedo contar es que a través de la protagonista podemos sentir su angustia, desesperación y sobre todo una impotencia desesperante. La película es una excelente ventana para entender lo que viene sucediendo desde 1948, y es que de un día para otro los palestinos fueron expulsados de sus tierras y se volvieron refugiados o cayeron muertos. La cosa no es casual ni nada, esto fue un golpe totalmente permitido y hasta alentado por la ocupación británica. Y, como sucede hoy, bajo la más o menos inútil mirada de las Naciones Unidas. No es gratis que, en la película, tras los británicos, lleguen los sionistas. Para entender todo esto yo me leería un libro que se llama Una historia contemporánea de Palestina e Israel de Jorge Ramos Tolosa. Es el mejor libro en español que trata el tema de manera sistemática. Vals con Bashir. Esta es una de mis películas favoritas de siempre. Es la historia de un ex soldado y cineasta israelí que empieza a recordar su tiempo de servicio cuando se reúne con un viejo compañero de pelotón. Tiene una imagen onírica dándole vueltas en la cabeza. Está a la orilla del mar en Beirut, viendo luces que iluminan el cielo, pero como no recuerda qué sucede, decide investigar. A través de esta investigación el protagonista explora su propia memoria y el porqué de sus recuerdos bloqueados. La película es una maravilla. Tiene un formato de varios géneros que van desde una especie de falso documental animado y biográfico hasta el drama más explícito. Además de esto, la película explora temas como la memoria histórica como forma de reivindicación y finalmente es una herramienta excelente para entender la masacre de Sabra Shatila en 1982 y el papel del Estado de Israel en esta. ¿Qué es esa masacre? Bueno, esta masacre se da en el marco de la Guerra Civil del Líbano. Sí, no en Israel. En la masacre, uno de los bandos de la guerra civil libanesa, los cristianos falangistas, aquí suena Franco, asesinaron entre 500 y 3.500 personas en el campo de refugiados palestinos de Shatila. Realmente no se sabe cuántas mataron exactamente. La cosa es que mientras nuestro protagonista junto al ejército israelí rodea el campo, como protegiendo a los cristianos, sucede la masacre, aunque él no termina de entender del todo qué hacían y por qué. La película nos ayuda a entender, o por lo menos a empezar a entender, la compleja red de situaciones que llevaron a la masacre. La guerra civil en Líbano, la invasión israelí de este país, el flujo de refugiados palestinos a los países vecinos y sus terribles consecuencias.
el papel del ejército y la población israelí en esta guerra. En fin, todo el enredo. Un enredo que de nuevo termina como una tragedia para el pueblo palestino, sobre todo para los más vulnerables. Por último, recomendarles mucho que se fijen en la escena que explica el origen del nombre de la película. En mi opinión, es una de las mejores escenas de la historia del cine. A 200 metros. Esta es la última de las películas que quería recomendarles y es de las que es menos trágicas. Es la historia de un padre palestino que, a pesar de poder obtener la ciudadanía israelí, se niega a hacerlo, por lo cual debe someterse a lo que la mayoría de los palestinos se somete a diario, una especie de régimen de apartheid, muros alrededor de sus ciudades, tratamiento como ciudadanos de segunda clase y obstáculos para vivir y trabajar. Lo cómico trágico del asunto es que la casa donde su esposa e hijos viven, en Israel, queda a poco menos de 200 metros de la suya, pero está separada por un enorme muro, alambres de púas y soldados. La película nos mostrará el peligroso viaje de ida y de regreso de Mustafa para intentar estar con su hijo en un momento muy delicado de su vida. Esta película ayuda a entender varios de los problemas más contemporáneos del conflicto. Por un lado está el encierro y el tratamiento como ciudadanos de segunda clase, que sufren los palestinos por sus gobernantes de facto. No es jamás el Estado de Israel. Por otro lado, y de manera más sutil, la película nos muestra el avance de la ocupación. Durante su viaje, Mustafa se encuentra con algunos extranjeros y con otros palestinos que intentan viajar, pero lo que nos muestra es que los colonos siguen construyendo sus casas y aumentan el tamaño de los muros. La invasión de Palestina no ha cesado, está en fase de colonización. Las películas que aquí nombramos, entre muchas otras, nos pueden ayudar a entender la situación de Palestina hasta hace muy poco. Sobre la situación actual no creo que pueda aportar mucho. Uno debería ser capaz de reconocer un genocidio cuando sucede frente a sus ojos y en tiempo real. Ahora bien, cuando me han pedido mi opinión sobre una posible solución para este asunto, siempre respondo que está en manos de los gobernantes de facto de los territorios ocupados y de la Franja de Gaza, o sea, del Estado israelí. Recordemos quién controla las entradas y salidas, el suministro de servicios públicos, alimentos, medicinas, combustible, etc. Sea de uno o de dos estados, el Estado israelí es el único con el músculo y con la responsabilidad suficiente para llevar este conflicto a su fin, o por lo menos a una negociación. En fin, cualquier cosa hablamos de esto en los comentarios. Por el momento, les agradezco mucho el que se haya quedado hasta aquí como siempre. Si no lo han hecho, suscríbase, que ya casi llego a los 1000 suscriptores y nos vemos. Ojalá pronto en otro video. Chao, chao.